El objetivo de este tema está cortito. Que reconozcamos el desarrollo embrionario normal, obviamente estableciendo correlación a nivel clínico, como en todo lo que hemos manejado. Los segmentos, laringe, tráquea, bronquios, pulmones, serían los que nos estarían configurando el aparato respiratorio. Finalizamos con correlaciones clínicas que solemos intercalar en cada segmento, correlación con laringe, lo que pasa con la tráquea, y obviamente, al final igual, un par de casos clínicos. Cuando nosotros nos referimos a aparato respiratorio, hacemos hincapié que nos estamos refiriendo prácticamente a porciones de tracto respiratorio inferior. Las porciones más arriba de la laringe, que forman parte también de aparato respiratorio, como la porción de nariz, las vemos en segmentos apartes. De hecho, cuando nosotros vemos aparato faríngeo, viene el segmento cabeza y cuello, y ahí metemos lo que acontece con la nariz. Ese aparato respiratorio sí, pero lo metemos separado. Aquí únicamente nos encargamos de delinear cómo se forma la laringe, la tráquea, bronquios y pulmones en su totalidad, ¿no? Nos vamos a ubicar igual a las mismas semanas de gestación clásicas de una organogénesis, es decir, cuarta semana de gestación, en donde la mayoría de las estructuras de nuestro organismo tienen su configuración. Nosotros hemos visualizado cómo se desarrolla el esófago en el tema previo. Y mencionamos que es importante el segmento que se va a salir del esófago o que va a generar una especie de divertículo, que es el segmento laringotraqueal, es decir, lo que me va a generar la vía respiratoria. La porción de arriba que quedaría sería el segmento laringio, obviamente. En ese segmento sigue siendo endodermo, solamente que ahí no me da continuidad en ningún momento con el segmento hacia esófago directamente. No se forma un tabique, no se forma un septo que lo va a dividir, no, simplemente es un espacio. Igual toda la parte interna de lo que es la vía respiratoria es un segmento endodérmico, mientras que las cubiertas, la parte exteriorizada, así como segmentos, incluso también cartilaginosos, van a ser de derivados mesodérmicos. Vemos entonces por ahí en esa imagen, en ese seguimiento, el esbozo general de cómo se desarrolla la vía respiratoria. Mencionamos que se deben de formar unas crestas, unos pliegues, que me tienen que dividir. Porque no la deja entrar a su clase. No la tengo en personas que están en espera. Cuando lo tengo en espera, o cuando a mí me parece que están en espera, yo les puedo dejar entrar. Cuando a mí no me parece, entonces no es problema directamente de la sesión. Hay que hablar, por favor, a coordinación de la plataforma. Ok. Tenemos entonces que se van a generar las crestas o esos pliegues que tienen que fusionarse para dividirme el segmento que me va a formar la porción respiratoria de lo que sería el tubo digestivo. La parte posterior estaría entonces configurada como esófago y la parte anterior o ventral estaría configurado como el segmento traqueal. La parte distal de ese segmento traqueal se divide en dos esbozos o en dos yemas. Estos serían simplemente el parteaguas para decirme, tú serás el desarrollo del pulmón derecho y tú serás el desarrollo del pulmón izquierdo. Todo esto acontece hacia la cuarta semana de gestación. Lo que va a pasar en esos esbozos en la sección distal es que empiecen a ramificarse. Se genera una serie de división dicotómica, es decir, de a dos en dos. Se dice que un componente importante que favorece esa división es la interacción que se hace con el segmento mesodérmico y endodérmico. Es decir, las porciones externas mesodérmicas están induciendo a la región de endodermo para seguirse ramificando. Si no tengo el componente mesodérmico, no se ramifica y no genero los esbozos.
Bien, entonces, al final de la cuarta semana y lo que va a acontecer posterior son esa serie de divisiones dicotómicas, es decir, de 2 en 2. Del lado derecho, de entrada vamos a distinguir que empieza a bifurcarse, lo mismo del lado izquierdo. Se van a generar las yemas bronquiales. Al generarse estas llamas bronquiales, pues nos dan a conocer la cantidad de lóbulos normales que estarían en la estructura pulmonar. Luego entonces reconocemos 3 yemas del lado derecho, dándonos a conocer que serán 3 lóbulos en el lado derecho y en el lado izquierdo 2 lóbulos, ya que desde un inicio había 2 yemas bronquiales. Nuevamente siguen creciendo, se sigue alargando y se van bifurcando cada vez más. Serie otra vez de divisiones dicotómicas, de a 2 en 2. Y así se permite todo el desarrollo. En el pulmón derecho, realmente son divisiones al inicio, pero es la segunda, la rama inferior, es la que va a generar una división asimétrica. Es decir, esta dividirá en 2 cuando el primero no se ha dividido. Por eso son 3 lóbulos y no 2 nada más. De tal forma que mi configuración final debe de estar así hacia las 8 semanas, donde hay lóbulo superior, medio, inferior, si hablo del pulmón derecho, y si, y si hablo del pulmón izquierdo sería el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Ojo, aunque la estructura pulmonar de la apariencia, pues ya estás ahí, en el periodo embrionario, no constituye para nada un estado de madurez. Por eso necesitamos los diferentes estadios de madurez o de desarrollo pulmonar, en donde se considera todo esto que mencioné ahorita, pues es nada más la etapa embrionaria. Hay que ver qué pasa en la etapa pseudoglandular, la etapa canalicular, sacos terminales, o de generación también de alvéolos, que acontece incluso en etapas postnatales. Entonces, una estructura bajo esta configuración para nada será viable, ya que no tiene los elementos funcionales. Nada más es una estructura burda, literalmente. Bien, en estas imágenes, en el inciso B que tenemos ahí arriba, del libro Moore, es un tanto similar a la que nos da la imagen inferior del Lagman, que viene ahí como inciso B. En amarillo, pues sabemos que todo es el segmento endodérmico. Esta serie de ondulaciones en la parte superior simplemente me está indicando que corresponden a las famosas bolsas faríngeas, que las veremos más adelante en alguno de sus temas. En esas bolsas hay serie de hendiduras, las hendiduras también faringes. Y aquí nos permitirá reconocer que hay un sitio inferior en esta generación de bolsas, hendiduras y demás, reconocido como el surco laringotraqueal. Este es el sitio, simplemente me están diciendo, a partir de aquí vas a distinguir lo que es el divertículo laringotraqueal y el segmento del primorio del esófago, pero todavía está en una sola estructura. Necesitas generar el tabique para hacer la distinción en tú te quedas como tráquea y tú te quedas como esófago. Luego entonces, este pequeño segmento que vemos aquí en azul en el inciso A sería el divertículo respiratorio, como es una saliente, una emergencia, una evaginación de zonas igual endodérmicas. Este sitio me va a constituir precisamente el surco, laringotraqueal o el orificio laringotraqueal, que es el margen de aquí voy a diferenciar estructura distinta, ya no serás bolsa faríngea, ya no serás un segmento de hendidura faríngea, ya no vas a hacer nada de regiones craneales endodérmicas. Necesitamos vía respiratoria. Bien, entonces lo que voy a generar es ese divertículo laringotraqueal, que es precisamente la yema pulmonar. Lo que va a ocurrir es simplemente que siga expandiéndose, siga creciendo. Sabemos que todo en su interior tiene que ser endodermo, pero su cubierta, como el resto de estructuras del tubo digestivo, aquí en respiratorio también es mesodermo de la placa lateral. Mesénquima entonces es plágnico, la hoja es plágnica. De tal forma que toda la estructura esté rodeando por este mesénquima esplágnico.
La parte distal de este divertículo, entonces va a ser la famosa yema respiratoria. Y a partir de aquí empezará a dividirse para generarme el famoso esbozo del árbol traqueobronquial. Esta imagen ya la habíamos visualizado, la vimos precisamente en el esófago. ¿Cómo voy a distinguir los segmentos gracias al tabique de separación? Ahora, el de interés es este pedazo, lo que va a acontecer a este nivel. En el momento que genero el pliegue, las crestas fusiono y entonces este es el que me va a generar la vía respiratoria. Ahora, aquí como en todo necesito moléculas. Hay unas muy características, X, 2.1, es una de las moléculas clásicas que se está expresando en región ventral, en el segmento. Y hay otra que se llama SOX2. Otra vez, familias de NKX, importantes en muchos segmentos, las hemos mencionado en cardíaco, las hemos mencionado en páncreas, ahora las mencionamos también en respiratorio. Mientras NKX se está expresando en la región ventral, SOX2 lo hace en la región dorsal. Luego entonces me permiten establecer la diferenciación dorso-ventral de esta estructura. Luego entonces, si yo sé que en la parte anterior voy a generar a la región de la tráquea, me interesa lo que está expresándose en regiones anteriores, SOX2. Perdón, NKX2, perdón. Y en la región posterior estaría expresándose, o dorsal, SOX2. ¿Okay? Indispensable, si no tengo NKX y SOX2, no se va a separar la estructura de esófago de tráquea. Importantes estas moléculas. Entonces, todo lo que es el divertículo laringotraqueal, sé que me va a establecer ya la distinción de lo que era la faringe primitiva, lo que veamos en diapositiva previa, como las bolsas faringeas en la parte craneal. Pero a nivel del estrecho laringio primitivo, es decir, la parte inferior, va a dar una continuidad. Ahí no se forma el septum, ahí no se forma un tabique. Es una zona de continuidad para generarme en ese pedazo nada más a la laringe, literalmente. Luego entonces, si yo agarro un corte a nivel de los arcos faringios, esta imagen me representa los arcos faringios. Esta serie de abultamientos son los arcos. Posteriormente veremos quién es el arco y quién es hendidura y la bolsa. Esta es la parte interna. Hacia arriba vamos a desarrollar la lengua, que más adelante, precisamente en aparato faríngeo también la mencionamos. Pero aquí me interesa este pedazo, que es el endodermo. En amarillo, recuerde, generalmente en nuestros libros de texto, siempre nos están pintando la región endodérmica. Esta zona, en la porción basal, justo a nivel del cuarto y sexto arcos faringios, no hay un quinto, noten que lo he saltado porque no se genera. Me genero entonces la zona superior de vía respiratoria de este segmento que estaremos mencionando ahorita, es decir, la laringe. Esta estructura es reconocida por cúmulos o unas proyecciones de endodermo, se empieza a engrosar este sitio, de tal forma que empieza a generarse abultamientos llamadas protuberancias epiglóticas que rodean una zona hueca. Esta zona hueca será el orificio laringio. Noten cómo poco a poco adquiere una configuración en arco, la famosa epiglotis, que sigue siendo una prominencia endodérmica, y la zona inferior serían las protuberancias aritenoideas, dándome a conocer una forma en T de lo que es el orificio laringio. Sin embargo, así como tubo digestivo está tapizado y luego recanaliza, este segmento de laringe también le pasa lo mismo. Hay una oclusión temporal de la laringe. De tal forma que todo este hueco, este orificio, al inicio está tapado, totalmente ocluido.
Posteriormente viene la recanalización de la laringe. ¿Cuándo? Hacia la 10ª semana de gestación. A la 10ª semana de gestación, ahora sí, se genera lo mismo, la generación de vacuolas, para darme a conocer espacios, un hueco. Este espacio, este hueco, por prominencias igual endodérmicas, que no han sufrido esa vacuolización. Es decir, los laterales del hueco me van a configurar los pliegues vestibulares y justo las células que dan continuidad hacia el espacio que no recanalizaron serán los pliegues, de las cuerdas vocales. Entonces son estructuras también de origen endodérmico. Notemos también la zona superior que continúa engrosada, será la región de epiglotis en íntima relación con las porciones de la base de la lengua, que más adelante en nuestros capítulos los estaremos visualizando. Las zonas que me van a configurar los músculos laringios van a provenir de mioblastos, grupos de mioblastos, provenientes de ¿dónde? De cuarto y sexto pares de arcos faringios, y a su vez estos arcos faringios tendrán una aportación muy importante de las células de la cresta lingual. Entonces, reconocemos que la región de laringe es la porción superior que justo me va a dar continuidad hacia la región de la base de la lengua. Es una zona que también va a tender a recanalizar como cualquier estructura endodérmica. En el momento que recanaliza, me genera el espacio que estará delimitando los pliegues vocales o cuerdas vocales y las zonas de engrosamiento endodérmico, llamados pliegues vestibulares, y hacia arriba la epiglotis. La musculatura de la región laringea será de mioblastos del cuarto y sexto par de arcos faringios, que a su vez reciben el aporte de las células de la cresta neural. Ahora, el proceso defectuoso básico de la región de laringe está asociada precisamente con el proceso de recanalización. Hay una condición que se llama atresia laringea. Como ustedes ven en esa imagen, pues no hay un espacio, hay toda una continuidad. Generó los engrosamientos endodérmicos, pero jamás recanalizó. Es una continuidad importante. No hay espacios, sé que están las zonas endodérmicas, pero jamás hubo recanalización hacia la 10ª semana. Importante implicación para el paciente porque es una obstrucción a esa vía respiratoria. Durante sus etapas fetales, como el producto no requiere un componente respiratorio importante, es posible que pueda llegar a segundo y tercer trimestre, porque no requiere el aporte de oxígeno. Pero al momento de nacer, prácticamente este paciente se va a morir. La atresia laringea me forma lo que le llaman el síndrome de obstrucción congénita de vía respiratoria superior y es una condición mortal. El paciente se muere. En ocasiones, cuando tratan de intubarlos, obviamente sabrá el paciente no estar haciendo el recambio de oxígeno, es un paciente en muy malas condiciones, con agua muy bajo, y tienen que intubarlo, pero no logra pasar la cánula porque no hay un espacio. Lo que hace a veces la pediatría es forzar el paso de la cánula, romperlo de forma intencionada, pero ya para ese momento sus esperanzas de vida son muy malas, mueren durante las primeras horas a nivel postnatal, por el compromiso que tienen. No es cualquier cosa. Ahora, si yo me voy bajando de lo que es la región de la laringe, me voy a encontrar con la región de la tráquea. Y viene precisamente el proceso que hemos mencionado en más de una ocasión de lo que acontece con la región del esófago.
La tráquea es una estructura tubular que va a generar dos salientes, dos evaginaciones laterales. Esas serán las yemas bronquiales primarias, que me representan, se va a generar el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Todas las estructuras siguen teniendo la misma configuración. La parte interna, como vemos por ahí en este diagrama, de endodermo. Entonces, toda la cubierta epitelial, así como el desarrollo de las glándulas que están en este segmento interno, es tejido endodérmico. Mientras que la parte de cubierta, háblese de secciones de cartílago, son estructuras mesodérmicas, así como el tejido conjuntivo, ¿no? Músculo, cartílago, tejido conjuntivo que anda recubriendo las porciones traqueales, es mesodermo. ¿Mesodermo de cuál? Pues la hoja lateral en su hoja esplánica. Importante, tanto vía respiratoria como tubo digestivo tienen esa misma configuración. Las patologías relacionadas a nivel de la tráquea corresponden a las mismas que hemos estado visualizando. FTE corresponde a la fístula tráqueo-esofágica, en donde ya mencionamos, puede acompañar la atresia del esófago y entonces necesito reconocer que hay una recanalización defectuosa. Necesito reconocer que se desvía el tabique de separación hacia la región posterior y ahí tienes la fístula. El mesodermo es por fuera, sí. El mesodermo es externo y el endodermo interno. ¿Qué? Del endodermo vienen lo que son las glándulas. Del mesodermo, pues voy a reconocer las porciones musculares, cartílago, tejido conjuntivo. Bien. Fístula tráqueo-esofágica, entonces no olvidarla, siempre relacionada con atresia esofágica. Luego tenemos acá hendiduras laringotraqueoesofágicas. ¿Qué podría originarme una hendidura laringotraqueoesofágica? Intercambio de gases y alimentos entre ellos. Ok, entonces esa sería mi clínica. Una hendidura que va a generar una comunicación de regiones de cáncer, realmente exactamente, con regiones de tubo digestivo, con riesgo inminente de una broncoaspiración, estamos de acuerdo. Bien, entonces en una hendidura laringotraqueoesofágica, el problema está justo cuando se iba a formar el tabique de separación, creando una zona de depresión. Al inicio, entonces, esa zona de depresión establece las comunicaciones. Eso es la hendidura. Estenosis y atresia traqueal. Siendo igual, cualquier estructura que pueda sufrir un proceso de recanalizaciones, se puede obstruir el segmento. Como estamos hablando de vía respiratoria, es preferente pensar en una atresia duodenal. Sabemos que es compatible con la vida. Las atresias, incluso esofágicas, son compatibles con la vida. El problema son a nivel traqueal, porque me comprometen los cambios posteriores que tiene que realizar este bebé. ¿Por dónde va a respirar si no está recanalizada la tráquea? Es como si literalmente no hubiera una laringe. Atresia traqueal tendrá el comportamiento de una atresia laringe. Las estenosis traqueales es posible sobrevivir así dependiendo del grado de estenosis. Si es un orificio muy pequeño y no logra pasar la sonda o la cánula orotraqueal, igual compromete su vida. Pero si es una estenosis que permite el paso de la cánula, le puede ir bien a este paciente. Entonces, pueden comprometer a recién nacido. Divertículos traqueales. El problema entonces, en un divertículo traqueal, es que en el momento que tenga que crear las dos evaginaciones, regreso a una de las imágenes de acá, ahí está, mira.
tráquea genera sus dos divertículos, nada más dos. Ya lo que pasa posteriormente son las divisiones en su porción final. Pero si de entrada, imagina que arriba fue otro divertículo. Entonces sería una tráquea con tres divertículos. Uno diría, pues, habría mayor lóbulo, tendría probablemente tres pulmones. Probablemente. ¿Cuál es la importancia de esto? En realidad, el divertículo traqueal me genera así un poncho traqueal, pero no es funcional en la mayoría de las ocasiones, entonces se queda como una estructura vestigial. Y lo importante será lo que acontecería con el desarrollo de los pulmones en los bronquios normales, ¿no? Pero el divertículo traqueal es prácticamente un vestigio. No le va a dar mayor funcionalidad a la estructura pulmonar, porque se generó por inducciones alteradas del mesenquima de las células mesodérmicas hacia la región endodérmica de la tráquea. Recuerda que todo eso se genera por inducciones mesodermo-endodermo. No es necesario operar. Sí, condiciona un efecto de espacio, es decir, si no me permite o me está obstruyendo un segmento pulmonar, sí los quita, porque no son funcionales. Pero mientras quede un pequeño vestigio que no aumente de tamaño de nada, puede dejarlos ahí. Depende del comportamiento que vaya teniendo. Por eso se le da nada más el seguimiento. Y obviamente, no lo pongo, pero imagínense si es endodermo, que está aquí en la tráquea, las células mesodérmicas no inducen la generación de las yemas pulmonares. Si no se induce la generación de las yemas, entonces generaría nada más un tubo de la tráquea, sin estos esbozos. Y si no hay este esbozo, pues no hay pulmón. Si existe la agenesia pulmonar, también hay la agenesia pulmonar. Las agenesias pulmonares, así como las traqueales, son incompatibles con la vida. No hay una adecuada inducción que me permita la viabilidad de los pulmones o la generación de los pulmones. Entonces, les va mal a los pacientes. Y hay una molécula, de hecho, que participa también justo aquí por inducción del mesodermo con el endodermo. Una molécula que vimos por ahí, FGF10, la misma que induce la región de extremidades. Las primeras que llegan en el esbozo de la extremidad. Es muy importante también para la inducción de las yemas bronquiales. Es la que se ha reconocido en las agencias traqueales y en las agencias pulmonares. Bueno, regreso. Ahora, una vez que ya generamos los esbozos de las extremidades hacia la puerta externa de presión, lo que va a acontecer es divisiones. Bajo inducciones, repito, de mesodermo y endodermo. Entonces, lo primero que voy a reconocer son estas primeras dos divisiones. Estas son las yemas bronquiales primarias, que se van a dividir entre tres del lado derecho y dos del lado izquierdo. Ellas ya serían las yemas bronquiales secundarias. Y a su vez estas empezarán a dividirse hacia yemas bronquiales terciarias, divisiones dicotómicas. Estas imágenes corresponden al inciso A e inciso B. Y vemos precisamente esta interrelación de las células mesodérmicas en la hoja clínica con respecto al endodermo para configurarme la vía respiratoria. La hoja es la clínica. Sabemos que tarde o temprano me va a configurar la pleura visceral. Sabemos que la placa lateral tiene también una hoja somática, el mesodermo somático. Este mesodermo somático también me va a inhibir en la estructura pulmonar, porque me va a formar la pleura parietal. Entonces, repito, del mesodermo esplácnico se forma la pleura visceral. Del mesodermo somático se forma la pleura parietal. El espacio entre ambas pleuras sabemos que es la cavidad pleural.
¿Qué importancia tiene que esta cavidad amplia durante los primeros inicios de la generación de la estructura pulmonar? Porque gracias al espacio se permite su expansión. Si las hojas del mesodermo somático estuvieran adheridas desde un inicio a la pleura, al mesodermo plánico, la pleura visceral, no se desarrolla la estructura pulmonar, se bloquea. Empieza a dividir cuando no va a haber espacio, hay un bloqueo. Entonces no es una estructura pulmonar completa. Su desarrollo pulmonar, unos condiciones clásicos, el desarrollo pulmonar depende de una cavidad. Entonces, esa cavidad es la cavidad pleural. Entonces, es indispensable reconocer el papel del mesodermo plánico que me induce en la generación de las emas y a su vez estas dos estructuras me estarán formando el montón de los bronquios y sus ramificaciones. En sí, la estructura pulmonar se forma por ramificaciones, divisiones de una estructura inicial. Hacia la quinta semana, sé que voy a reconocer los bronquios principales. Y a partir de ahí, pues tener los secundarios. Y a partir de esos secundarios, la división de esos últimos serán los terciarios. Lo mismo tengo acá al final, principal derecho, principal izquierdo. No olvidar que el bronquio principal, lo único que me está diciendo es, vas a ser pulmón derecho y vas a ser pulmón izquierdo. Los bronquios secundarios me van a distinguir la cantidad de lóbulos de los pulmones. 3 del lado derecho, 2 del lado izquierdo. Repito, el bronquio principal, lo único que me va a estar diciendo es pulmón izquierdo y pulmón derecho. Los bronquios secundarios me dicen el número de lóbulos de los pulmones. 3 del lado derecho y 2 del lado izquierdo. Una vez que tengo estos bronquios, estos segmentos secundarios, pues vienen las divisiones, vamos a encontrar globales, secundarias e intersecundarias. Serie de división, tras división. Tenemos que reconocer que el periodo en el cual estamos generando la estructura pulmonar es muy temprano durante nuestro desarrollo. Pero ¿qué pasa? Incluso al final del periodo fetal, es decir, cuando la estructura pulmonar no está bien desarrollada, requiero cambios posteriores, postnatales. Es decir, por ejemplo, lo empecé a generar desde la cuarta semana. En esta cuarta semana, pues ya estábamos agarrando la esófago, la tráquea. En los sistemas, bronquios primarios, luego bronquios secundarios, y luego voy a establecer la división hacia globales, secundarias, etc., ¿no? Hacia la segunda semana, lo que yo voy a distinguir son 10 bronquios secundarios del lado derecho, aproximadamente. 10 del lado derecho, 7 semanas. Y de 8 a 9 bronquios secundarios del lado izquierdo. ¿Por qué dices más en claridad? Pues porque no hay lóbulo del lado derecho versus el lado izquierdo. Séptima semana a un periodo embrionario. A partir de esos segmentos de bronquios secundarios, genero divisiones posteriores que ya se llaman cuentos de los bordes de segmentos bronquiopulmonares. Estos segmentos bronquiopulmonares serán fundamentales para mirar rápidamente las funciones funcionales de la vía respiratoria. Hacia la semana 24, estamos en el periodo fetal, el montón de divisiones llegaron a 17 niveles de ramificación, se dividieron 17 veces. Los segmentos terminales son los bronquiolos respiratorios. Bajo este nivel de ramificación, es el nacimiento. Pero durante los primeros
8 años de edad, todavía continúa ramificándose. ¿Cuántas veces va a ramificar más? 6 a 7 niveles adicionales en etapas postnatales. Biorrespiratoria entonces es de las estructuras o es el órgano que siempre termina en el periodo prenatal. No termina en el periodo neonatal. Hay cambios a nivel fetal y todavía a nivel postnatal. Cambios importantes para permitir el desarrollo normal de la estructura. Vemos en esta imagen esa correspondencia entre la tráquea, el bronquio principal, izquierdo, derecho, descendiendo con izquierdo, con derecho. Enseguida vienen los bronquios secundarios que me están diciendo que vas a tener tres lóbulos al lado derecho o dos lóbulos al lado izquierdo. Y a partir de ahí voy a llegar a serie de ramificaciones, bronquios secundarios, las porciones distales serán los bronquios pulmonares. A la semana 24 estaríamos con 16 niveles de ramificación. El nazi con bronquios respiratorios todavía va a seguirse arrancando en etapas postnatales. La correspondencia del mesodermal blanco es este, que está inmediatamente viendo las funciones terminales del mesodermal blanco. Mientras que otro es el mesodermo somático. Esta, entonces, es cavidad pleural. La pleura visceral es el plástico, la pleura temporal es el somático. Gracias al espacio se permite el crecimiento de la estructura. Si las pleuras estuvieran adheridas en etapas iniciales, simplemente no se va a desarrollar. Queda como incompleto la estructura, será un pulmón hipoplásico. Bien, ahora, esto es nada más la parte estructural de los pulmones. Viene la parte funcional de las etapas de maduración pulmonar. Si usted observa sus libros de texto, Pablo Lachman, Moore, Carson, o por ahí quien tiene la Arteaga, o cualquier otro libro de embriología, en cuanto a las semanas específicas de gestación de cada etapa del desarrollo pulmonar, varía un poquito. Hay un sesgo pequeño. Sin embargo, ese sesgo no sobrepasa las 2 o 3 semanas. Hay que tener eso en consideración. Se distinguen entonces diferentes etapas en las cuales el pulmón tiende a madurar. La mayoría de los textos nos dicen, vas a distinguir una etapa embrionaria, enseguida una etapa pseudoglandular, una etapa canalicular, una etapa de sacos terminales y la etapa alveolar. Note que la etapa alveolar está en nacimiento. En etapas postnatales aún continúa la etapa alveolar. Etapa embrionaria. Estamos ubicándonos entonces menos de 8 semanas de gestación. ¿Partiendo desde cuándo? Pues si estamos empezando la 4ª semana, la etapa embrionaria, la mayoría de nuestros textos nos dice son de la 4 a la 8 semana de gestación. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Generas la tráquea, generas las porciones del bronquio primario y bronquios secundarios. Llegas también a los principios o a los esbozos de la división dicotómica, pero nada más. Estableces la ramificación inicial en una etapa embrionaria. ¿Qué va a pasar después? Viene una etapa pseudoglandular. La etapa pseudoglandular, note que sobrelapa segmentos embrionarios. ¿Por qué el nombre de pseudoglandular? Por la apariencia que tiene. La histología, si nosotros hacemos cortes en este momento del desarrollo,
se parece a la de una glándula, por eso el nombre. ¿Cuáles son los datos llamativos en la etapa pseudoglandular? Se generan lo que es el patrón básico de vascularización a nivel pulmonar. Sigue dividiéndose hacia sus segmentos terminales, la región del árbol bronquial. Las células en este momento son cuboidales, son pequeñas las células en las porciones terminales. Y sé que en ese nivel va a haber las zonas precursoras de ¿quiénes? Pues de las células alveolares tipo 2 o neumocitos tipo 2. Ya están listos los segmentos para que ahí surja. Eso es en etapa pseudoglandular. Noten ustedes, pseudoglandular. La mayoría de nuestros textos nos dicen terminas a las 16 semanas de gestación. Y enseguida viene la etapa canalicular. ¿Qué caracteriza a la etapa canalicular? La generación de bronquiolos respiratorios. Ahora sí, la parte funcional va a generar los segmentos importantes para permitir el intercambio. Canalicular. Canalicular, nuestros textos nos dicen, generalmente vas a terminar hasta las semanas 26. Pues aquí nos abarca un poquito más, por eso viene acá. Y vean aquí, coincide con qué? Generación de surfactante. Desde este momento, pero muy pequeño. Tan pequeño que si el bebé nace en este momento, sus opciones de sobrevida son muy bajas. Realmente los bebés que nacen en este momento mueren porque no tienen cantidad suficiente de surfactante. Quizás sí tengan su ramificación pulmonar, porque es el estadio canalicular, pero no tienes cantidades importantes de surfactante. Eso indudablemente va a condicionar su esperanza de vida. Enseguida del canalicular viene el estadio de sacos terminales o sacular. En este momento se están generando, tal como dice, sacos aéreos terminales, o sea, alvéolos. Pero apenas están surgiendo. De ahí que no se llama alveolar, sino de sacos terminales, porque apenas voy a configurar esos segmentos. Están ya los bronquiolos, están las porciones terminales, pero te falta el elemento indispensable. En estos sacos tienen relevancia dos tipos de células. Las células alveolares tipo 1 o neumocitos 1 y las células alveolares tipo 2 o neumocitos tipo 2, los dos también se llaman secretoras epiteliales. Noten que sobrelapa un poco canalicular, precisamente porque ahí caracterizan las células. Y entonces, las células secretoras epiteliales, es decir, alveolares tipo 2, son las que se están encargando de ¿qué? Pues de secretar el surfactante. Estoy generando esos conductos, hay surfactante y empieza a aumentar poco a poco. El último periodo del embarazo es el que se caracteriza por mayor cantidad de surfactante. De hecho, las últimas 2 semanas de gestación son las caracterizadas por mayor cantidad de ese surfactante. Lo cual me da hincapié a decir, no es lo mismo el bebé que nace a las 38 semanas al bebé que nace a las 28 semanas. Ambos tienen surfactante, sí, pero la cantidad es distinta. No hay como un producto de término para indicar la madurez a nivel pulmonar.
Y finalmente, en la etapa postnatal, todavía se siguen ramificando. Recuerde que se aumentan 6 a 7 niveles posteriormente. Y tengo prácticamente esos alvéolos ya maduros en contacto con células endoteliales. ¿Para qué? Pues para cuando venga el nacimiento, si ya establezco contacto con vascularización, vendrá prácticamente el intercambio gaseoso. Indispensable entonces esta parte. Por eso un bebé que nace prematuro no logra establecer ese intercambio de forma adecuada, requiere apoyo. Finalmente, estos bebés que nacen en estadios seculares requieren ser intubados, se les agrega surfactante de forma como medicamento endotraqueal para ayudarles de forma artificial, literalmente, a madurar sus segmentos terminales. En esta otra imagen también es muy similar, nos plantean los diferentes momentos: embrionaria, pseudoglandular, canalicular, secular, alveolar. 5 etapas caracterizadas del desarrollo pulmonar. Embrionaria, lo único que hago es diferenciar los troncos pulmonares principales, nada más. En la etapa pseudoglandular, no olvidar, recibe el nombre por la apariencia que tiene con una glándula. Distinguimos patrón básico del sistema arterial pulmonar. Hay sistemas ductales incluso. Ramificaciones nuevamente. A la semana 16 ya termina esto. Canalicular. Sí, que empieza hacia el final la liberación de surfactante. ¿Por qué? Porque ya distingo algunas células, pero están muy pequeñas, están muy inmaduras. Por eso el sacular es donde más tienen desarrollo los neumocitos tipo 1, tipo 2. Estoy desarrollando, perdón, los sacos alveolares. En el estadio también sacular, los capilares están ya bastante bien desarrollados para que puedan dar partida a la etapa alveolar. En la etapa alveolar hay contacto ya de células endoteliales con los alvéolos para que permita el intercambio de gas. Etapa alveolar da continuidad con todos los cambios a nivel postnatal. Y esos cambios a nivel postnatal es mayor expansión de la estructura, sigue ramificándose 6 a 7 niveles hasta la edad de 8 años. Bien, del lado izquierdo tenemos ahí imágenes del libro Lachman, inciso A e inciso B. Obviamente en diferente momento del desarrollo. Del inciso A estamos en un estadio canalicular. Ahí están los capilares. Las porciones terminales del bronquiolo son células cuboidales. En este momento, sé que aquí se van a distinguir los neumocitos, pero todavía no establecen cantidades importantes de liberación de surfactante. Empiezan apenas. Conforme avanza el embarazo, ya en un estadio de sacos. ¿Qué pasó con la región vascular? Está estableciendo contacto, cada vez se acerca más. ¿Qué pasó con las células cuboidales en segmentos terminales? Están planas. El epitelio escamoso es delgado. Aquí son los neumocitos tipo 1, configurándome el segmento terminal. Y finalmente, en el momento del nacimiento, es indudable la correlación o el contacto del capilar con las células. En este momento se logra establecer ese intercambio. Hay capilares linfáticos, hay capilares sanguíneos, están estableciendo contacto con el epitelio escamoso. Sé perfectamente que a estos niveles está el intercambio de gas. Es indispensable esta configuración para permitir la sobrevida adecuada de este paciente. Y estos ya están en etapas posteriores. Si el paciente nace antes
En estadios canaliculares, esta configuración es la que permanece. No hay ese contacto. Por eso batallan bastante los bebés prematuros. No se garantiza para nada su sobrevida. Vean ustedes aquí la serie de inducciones importantes que se tiene. En amarillo representan al esófago. En lila, ese divertículo respiratorio. Como al inicio tengo expresiones importantes de NKX 2.1. Posteriormente van bajando las expresiones de esta molécula y vienen las expresiones también de SOX número 2. Y en los segmentos terminales otras variantes de SOX como SOX9 y una molécula adicional como ID número 2. Todo el proceso del desarrollo pulmonar tiene flujos modificados de estas moléculas, entonces son muy importantes que le permiten a su vez la expansión. FGF10, como mencionaba hace un momento, importante como inductor. Este es quien me ayuda a garantizar la generación de las yemas iniciales. Si no hay FGF10, no hay yemas y no hay pulmón, así de sencillo. Inducciones importantes del mesénquima hacia el endodermo, inducciones importantes para que el propio mesénquima me ayude a desarrollar también elementos vasculares. Y en esa inducción para desarrollo de elementos vasculares, WNT7 es de las principales. A su vez, FGF10 es un tanto modulado su expresión por parte de Sonic y de Glee. Si me fallan estos en conjunto, es cuando puedo tener las yemas accesorias, lo que veíamos hace un momento como bronquio accesorio. Realmente no funciona. Ahora, el elemento de surfactante o agente tensoactivo es indispensable. Ustedes han aprendido por ahí, quizá en fisiología o desde histología. Es una mezcla de fosfolípidos y proteínas, una especie de cubierta que me permite, valga ahí la expresión o la redundancia, cubrir la porción terminal, los sacos alveolares. ¿Para qué? Para disminuir la tensión que se puede estar ejerciendo, para que no se colapsen estos pulmones al momento del nacimiento. A pesar de que por ahí algunos textos nos dicen que el surfactante hay evidencia que en algunos individuos se ha secretado desde la semana 20 a 22, no es para nada en condiciones adecuadas para permitir sobrevida. Y aunque los textos en otros nos marcan semana 24 a 26, aún así es poca la cantidad. De tal forma que apenas al final del séptimo mes podemos tener mayores cantidades de este surfactante, las condiciones anatómicas mejores, pero tampoco lo voy a comparar con un bebé de término. El de séptimo mes es un bebé prematuro, ¿puede sobrevivir? Sí, claro que puede sobrevivir, pero no lo comparo con alguien de 38 semanas, 39 semanas. El elemento de surfactante es muy, muy importante. No solamente como un indicador de la madurez pulmonar, también hay un fenómeno bastante peculiar. Hacia las 34 semanas, el propio surfactante se dice que empieza a entrar también al líquido amniótico. En el líquido amniótico actúa sobre los macrófagos que hay en la cavidad y viene un fenómeno bastante curioso. Estos logran migrar hacia la región del corion y producen interleucinas, interleucina 1 beta, que aumenta concentraciones a su vez de prostaglandinas, una serie de ahí de cascada. ¿Y la prostaglandina qué va a hacer? Tarde o temprano, favorecer la contracción uterina. Luego entonces, por el propio surfactante, es posible que el propio feto esté diciendo, me encuentro en condiciones adecuadas, emita señales para inducir un trabajo de parto, porque culmina con activación de prostaglandinas y eso mueve el útero. Entonces es un fenómeno bastante llamativo y de interés. Ahora, el feto como tal no tiene una respiración para hacer intercambio de gas, pero sí se describen movimientos respiratorios.
como de entrenamiento, literalmente. MRF son movimientos respiratorios. No va a ser el intercambio, no tienen esa finalidad esos movimientos, pero sí de una especie de aprendizaje para el feto, tal forma que cuando nazca ya tenga literalmente el camino hacia cómo hay que respirar. Estos movimientos respiratorios indudablemente me van a permitir el crecimiento normal de la estructura pulmonar, digamos que le da la expansión final. Bajo ciertos intermediarios probablemente nos ponen aquí algunos mediadores. Al final de cuentas, ayudan al crecimiento. Algunos no nos queda claro cómo lo hacen, tenemos que considerarlo, pero permiten expansión así de sencilla, de tal forma que si no hay movimiento respiratorio, se condiciona la expansión del pulmón. El movimiento respiratorio favorece también a los propios neumocitos, al tipo 1, al tipo 2, y al final de cuentas, ¿qué pasa? Pues madura la estructura pulmonar. Una vez que nace un bebé, pues ya nace entrenado, entonces cómo hay que mover la caja torácica. Y lo primero que va a buscar es eliminar el líquido de los pulmones. ¿Cómo le va a hacer? Tiene diferentes vías para eliminarlo. Realmente es a través de boca y nariz. Cuando hay un nacimiento vía parto regional, el líquido, pues haciendo rápidamente la plaza, la región del tórax, que es el canal del parto, que el líquido asciende hacia la boca y la nariz y se aspira a la secreción cerebral. Esas secreciones es el líquido que estaba en los pulmones. No quiere decir que si es por vía de cesárea, no se elimina el líquido, sí se elimina, solamente que es más frecuente que lo haga por otras vías. Arterias, venas, capilares pulmonares, sistema linfático, serían las otras vías. Por eso, como no es un mecanismo de aplastar de un canal de parto a las cesáreas, es más frecuente que quien nace por vía cesárea tenga taquiardia transitoria de recién nacido. Le cuesta un poquito más trabajo la adaptación versus aquel que nació vía vaginal. Diferencias ahí bastante sutiles. Finalmente, indispensable para el desarrollo pulmonar, el espacio. Importante entonces esa hoja plática, esa hoja somática. Si estas están adheridas, no hay espacio. Y los pulmones no crecen, así de sencillo, no se inducen. Importante el movimiento fetal, el movimiento respiratorio fetal. Es incipiente, repito, es entrenador. No le va a condicionar el intercambio. En ese momento, el etapa fetal no hace intercambio. Y finalmente, lo otro que puede condicionar el desarrollo pulmonar adecuado es el líquido amniótico. Volumen adecuado del líquido amniótico, que le permita el movimiento del bebé. Si el bebé no se mueve, entonces los pulmones no se expanden. Importante entonces es una correlación. Luego entonces el paciente que cursa con oligohidramias severa desde etapas tempranas del embarazo, seguramente no esperemos un buen desarrollo pulmonar. Seguramente el paciente va a tener comprometido el respiratorio. Le va a costar trabajo adaptarse. Entonces todo tiene una correlación. Ok. Bien, planteamos entonces dos casos. Caso 1. Tenemos un recién nacido, es un hombre, con un peso de 3.6 kilos. Es producto de un embarazo de 36.6 semanas de gestación, 36.6 semanas de gestación. Parto de UCI. Madre de 25 años, se ha embarazado en 2 ocasiones, donde el primero fue el aborto y el segundo pues es el paciente. Cuando nació el paciente, bradicardia extrema, se realizan maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada. Habla del primer minuto 1
A los 5 minutos, 3. A los 10 minutos, 8. Radiografía de tórax mostró pulmones ventilados y cardiomegalia. A pesar de haber recuperado entonces el Apgar, posteriormente el paciente presentó datos de insuficiencia respiratoria severa, cayendo en paro cardiorrespiratorio, que no se dio con maniobra de reanimación cardiopulmonar. Entonces el paciente murió. Se le realizó estudio de necropsia y se encontraron dos alteraciones. La primera de ellas, comunicación del esbozo de la tráquea con el esófago. Y la segunda, divertículo de Meckel. Vean, ¿algún vocablo que no entiendan de la redacción? Eutóxico. Parto eutóxico es un parto vía vaginal normal. ¿Algún otro? No. La pregunta base, ¿de qué se murió el paciente? Porque ahí dice paro cardiorrespiratorio. Ok, pero ¿por qué tuvo un paro? Hay un elemento ahí fundamental que nos dice, a pesar de que tuviste un Apgar que recuperó después de 10 minutos, hay una alteración que en tarde o temprano te iba a condicionar tu esperanza de vida. La tráquea estaba obstruida, no se desarrolló bien la tráquea. Seguramente al momento de intubarlo tuvieron que forzar la cánula, pero había obstrucción. Y adicional, estaba comunicado ¿con quién? Con el esófago. Había una fístula. Por eso, recuperó sí, porque le forzaste una cánula para lograr establecer un contacto con vía respiratoria. Pero indudablemente iba a pasar lo mismo porque tenías una comunicación hacia esófago. Eso lo llevaría a la muerte. Iba a empezar a desaturar, a nivel pulmonar, cardiopulmonar, no iba a aguantar esa estructura cardíaca. Por eso ahora empiezas con problema cardíaco y tarde o temprano va a morir. ¿Por qué había cardiomegalia? Pues tenía que compensar el esfuerzo, esa estructura cardíaca que tenía que estar realizando. No hubo una generación de crestas adecuadas para dividir lo que es tráquea y esófago. Intentó generarse, se desvió hacia nivel posterior, por eso terminó comunicado. El paciente murió de esto. Nos dice, hay divertículo de Meckel. Es la imagen que está aquí, esta saliente es el divertículo. Pero de eso no se muere. Este es el hallazgo. Los dos son defectos endodérmicos, estamos de acuerdo. Pero nadie se muere por el divertículo. El problema estuvo aquí, con lo que pasó con esa tráquea. Apgar 1 y 3 prácticamente es un paciente que estaba premortem. Lo logran recuperar mediante reanimación, pero en malas condiciones iba a continuar. Si no murió inmediatamente en la reanimación, lo iba a hacer en los siguientes minutos o horas. Un paciente totalmente complicado. ¿Okay? Bien. Nos dice, ¿cuál tipo de fístula traqueosofágica esperaría encontrar? Es decir, ¿la fístula estaría a nivel proximal o distal? ¿Se acuerdan por ahí de una imagen que nosotros veíamos en clase previa? A nivel proximal según ustedes.
La fístula más común es a nivel distal. Exactamente, distal es la fístula más común. El divertículo de Meckel, ¿en qué segmento intestinal está? ¿En duodeno, yeyuno, ilion o en colon? ¿Dónde está el divertículo de Meckel? Que ya mencionamos, es un defecto endodérmico. ¿En dónde está? Es decir, ¿qué segmento de intestino es este? El que está aquí en la pieza anatómica. ¿Alguna opción? ¿En dónde buscan un divertículo de Meckel? ¿En duodeno, yeyuno, ilion, colon? ¿Dónde? Por ahí nos ponen ciego, intestino, pues sí, ¿cuál? Ilion. Esto es ilion. El divertículo de Meckel lo debo de buscar en un segmento de intestino medio. En ese segmento de intestino medio, el sitio es ilion. Ahora sí, el divertículo de Meckel me refleja la persistencia de una estructura. ¿Cómo se llama esa estructura? Porque ahí está el origen. ¿Qué estructura persistió? Saco vitelino. Aunque podemos dar todo el origen de lo que aconteció con el divertículo, no nos quedemos con la idea de que son mortales. No, el paciente no se murió por eso. El paciente se murió por lo que traía a nivel de tráquea, por lo que traía a nivel de comunicación o fístula, que comprometió indudablemente su evolución. Y solo puede estar en hilo, a menos que tenga una correspondencia o una comunicación variable, el saco vitelino, puede modificarse el divertículo de Meckel, pero el sitio clásico es ilion, ahí queda comunicado a saco vitelino. Si persiste, es el divertículo. ¿Ok? Bien. Se dieron cuenta por la necropsia, pero si no hubiese muerto y solo estuviera el divertículo, no se hubieran dado cuenta. De entrada tampoco se hubieran dado del divertículo de Meckel, cuenta del divertículo. Es más fácil que se den cuenta de lo que acontece a nivel pulmonar, porque la imagen radiográfica les iba a llamar la atención en cómo estaba la estructura pulmonar y hubieran indagado qué estaba pasando. El divertículo de Meckel a lo mejor se hubieran dado cuenta en etapas posteriores, tuvo un problema gastrointestinal, hicieron ahí un estudio, un ultrasonido abdominal y como hallazgo ahí lo tienen. Pero eso sería otra parte. ¿Y aquí por qué se dieron cuenta? Porque en el estudio de necropsia, no sé si alguna de ustedes ha tenido oportunidad de entrar a una, estudian, sacan órgano por órgano y se ponen a evaluarlo, hacen cortes, disecciones, etc. Bastantes crueles en los pequeños, pero bueno. Así ocurre. Bien, ahí nos vamos a quedar el día de hoy. ¿Alguna duda? Bien, hasta aquí viene su examen, hasta vía respiratoria. El próximo jueves vemos otro caso de respiratorio y haremos repaso. Y no nos queda un caso, entonces en la primera hora vamos a empezar también urogenital.
para empezarle a abordar. Ok, bien. Si no hay ninguna duda, comentario, nos vemos próximo jueves y hay que estar preparando, por favor, su examen. Hasta luego.